Hoy aprendemos de setas. Bueno, Hala, Carlos, ¿dónde estamos? estamos en el Parque Regional de la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila, en la localidad de Hoyos del Espino, un sitio, un entorno muy bonito y además muy apreciado para todos los que somos micófagos y micólogos. ¿Qué es una seta? Bien, pues una seta es el cuerpo fructífero, ¿vale?, del hongo. Ya sabéis que el hongo es esa parte que está por debajo del sustrato vegetal, que son esas hifas, filamentos blancos que forman una red miceliar que se llama micelio, que está interconectado con diferentes tipos de plantas y árboles, y cuando se dan las condiciones óptimas en el medio, pues fructifica, dándonos pues estos manjares, ¿no?, de la naturaleza de la seta. ¿Qué diferencia hay entre una seta y un hongo? Lo que te comentaba, el hongo está siempre debajo del sustrato vegetal, no lo vamos a poder visualizar, y la seta es, digamos, el fruto, es como si el manzano y la manzana. ¿Qué función tiene una seta en el bosque? Las setas son para mí como los basureros del monte. Lo que hacen es alimentarse de toda esa descomposición de materia orgánica, de ese sustrato que hay en el monte, que nadie recoge ni nadie limpia. Entonces tiene una capacidad muy rápida de realizarlo, ¿no? Entonces digamos que los hongos, el ecosistema sin los hongos no podría sobrevivir, y las plantas sin los hongos tampoco. Al final es una unión de simbiosis muy importante. Yo he escuchado alguna vez que es como el aparato digestivo del bosque. Eso es, al final lo que hace es alimentarse continuamente de todos estos restos que hay, y aunque algunos parasiten algunos árboles o plantas cuando están vivos, pero lo que hace al final es dejar el monte lo más limpio posible. Hay muchas especies que tardan mucho tiempo en desarrollar esa función, pero con toda la diversidad de especies que tenemos, pues bueno, un granito de cada una de ellas dejan el monte. Vale, ¿es verdad que los árboles se hablan entre sí a través de las setas? Podríamos decirlo de una forma así literaria, sí, ¿no? Se hablan entre ellos, porque al final lo que os he comentado antes, es una unión que está debajo de nuestro sustrato vegetal, y se intercambian un montón de sustancias, de azúcares, aguas, hidratos, y al final lo que hacen es mejorarse ambas partes, ¿no?, para intentar seguir creciendo y manteniendo el ecosistema. Yo he visto que incluso entre un árbol y otro, como que un árbol puede alimentar a otro árbol a través del micelio. Un árbol a otro árbol, lo que le hace es el micelio, el hongo, porque al final ese micelio de ese hongo, hay muchas setas que no son ubiquistas como tal, sino que pueden estar unidas, haciendo simbiosis tanto con pino como con roble, como con castaño. Entonces esa red miceliar que está por debajo del suelo se une a diversos árboles, ¿vale?, y genera ese micelio grande, esa comunidad, y va alimentando a todos los árboles. Carlos, partes de una seta. Partes de una seta. Bueno, pues las setas, como ya os he dicho, es el cuerpo fructífero. Tendríamos aquí, si os fijáis bien, esto sería el sombrero, ¿vale?, o pilio, que se llama de una forma más técnica. En la parte inferior del sombrero podríamos observar el himenio o himenóforo, que puede estar formado por tubos acabados en poros, como es este caso, por láminas, o bien por aguijones o púas, o ser de un himenio liso completamente. Esta es una lámina, ¿no? Eso es. En este caso, este níscalo que tenemos aquí está formado por láminas. ¿Y este? Aquí tendríamos otro boleto, en este caso de poros rojos, no de poros blancos, que también estaría formado por tubos. Y esta que tenemos aquí, ¿vale?, la lengua de vaca. Si os fijáis, la lengua de vaca está formada por aguijones o púas, ¿vale? Son púas que podemos quitar fácilmente. Entonces tenemos diferentes tipos de himenios, y luego la parte que sustenta el sombrero o el pilio se llama pie, ¿vale?, no se llama tallo. Y luego todas las especies pues tienen diversas decoraciones que nosotros podemos visualizar macroscópicamente para poder identificar una especie u otra, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tendríamos un Boletus edulis, ¿vale?, que suele ser de cutículas marrones, que es esta piel que podemos retirar del sombrero. Los poros, cuando es de joven, son siempre de color blanco. Cuando va la seta madurando va pasando a amarillo y termina siendo verdoso. Y luego el pie, si os fijáis, tiene una especie de malla o retículo que se llama, de color blanquecino, sobre un fondo avellana, ¿vale? Estos boletos son siempre de carne inmutable,
que son la sección Edule, que son los 4 magníficos, el Boletus edulis que tenemos aquí, el Boletus pinophilus, el Boletus aerius y el Boletus estivalis o reticulatus. ¿Cómo sabemos que estamos ante una buena seta? Ante una buena seta, lo primero que tienes que saber es qué seta tienes en la mano. Una vez que sabes lo que tienes en la mano, ya puedes decir si es, en cuanto a si hablamos gastronómicamente, si es buena o es mala, ¿no? O no tiene ningún interés culinario. En este caso, es una seta que nos va a dar un aporte grande en la cocina, porque es una seta que pesa, que tiene carne, ¿vale? Al igual que este boleto de poros rojos, el níscalo también tiene esta carne, o las rúsulas, ¿no? Que vemos que son setas con portento. A nivel gastronómico, ¿vale tanto el pie como el sombrero? Sí, para mí está claro que hay diferentes texturas. El sombrero, vamos a encontrar la carne, la textura de la carne mucho más carnosa, el pie va a ser mucho más duro, ¿vale? Pero la mordida luego ya depende de las personas. Si el pie está macizo, como en este caso, pues... ¿Cómo suena? ¿no? Suena como... Al final los boletos es como las sandías, ¿no? Si está... suena... Entonces en este caso... Si es pocho ya no suena. El pie en este caso de un Boletus edulis de esta categoría, de primera categoría, pues es igual de bueno que el sombrero. ¿Cómo se cocina correctamente una seta? ¿Cómo se cocina correctamente? Lo primero es limpiar la seta. Eso es lo principal. Entonces las setas, ya sabéis que el 90 y mucho por ciento de la seta es agua, con lo cual no va a generar una sobresaturación si nosotros la lavamos al chorro del agua, porque el limpiarla con un trapo húmedo o simplemente con poquito agua, vas a dejar restos de tierra y te va a dar sabor a tierra. Entonces, ¿De dónde viene esa creencia de no lavarlas en agua y darlas con un pañito húmedo? No sé, yo creo que al final eso ha sido el mundo de la cocina, ¿no? Que es el que se ha involucrado muchos cocineros en que este tipo de producto hay que trabajarlo de esa forma y es lo que se ha vendido. Pero yo, vamos, como... las setas hay que lavarlas bien. Las setas hay que lavarlas, eso es. No dejar nada de tierra en ellas. Y una vez que la tienes limpia, la seta... se parte siempre longitudinal, las setas. Nunca se parten las setas como si fuese un pepino o un calabacín, ¿vale? Siempre hay que partirlas longitudinal. ¿Por qué? Porque si no rompes la estructura de la propia carne, ¿no? Es igual que un corte de una carne, ¿no? No vas a cortar una carne sin seguir la línea, ¿no?, de la veta y la vas a hacer al revés, porque al final estropeas la carne. Entonces en este caso las láminas siempre longitudinales, ¿vale? Entonces esto sería una forma de cocinarla correcta. Ni taquitos, ni como si fuese calabacín, ¿vale? Porque además, si partimos la seta como si fuese un calabacín, cuando le echamos con el aceite, la estructura de la carne absorbe mucho más rápido el aceite y quedan empapadas. Y además así se sabe qué seta es también. Y así sabes que el himenio, el sombrero, el pie. Vale, en el fuego, ¿cmo lo hacemos? En el fuego, si quieres apreciar todos los aromas de la seta, simplemente con un poco de aceites. Si quieres echar el ajo, eso es de forma voluntaria, bien picado. El ajo no. Pues bajo nuestro aspecto, el ajo mata mucho el sabor. Por eso, sin echar el ajo, simplemente con el aceite caliente, echar las setas, echar la sal a fuego medio para que suba el agua, salga el agua de la seta, del agua de constitución, y entonces volvemos a subir el fuego para que reduzca esa agua de constitución. Entonces ya lo cortas cuando tú consideres que está la salsa oportuna. Vale. ¿Por qué una seta en la plancha no merece la pena? No, hombre, una seta en la plancha te puede gustar o no. Lo que pasa es que todas las setas que hagas en la plancha, al final se genera esa reacción, ese pardeamiento enzimático, esa reacción de Maillard que te va a dar el mismo sabor en cualquier seta, ¿vale? Entonces lo suyo es cocinarlas de esa forma, porque lo que te va a dar es los aromas diferentes. Vamos a hablar de los aromas de las setas. ¿Por qué las setas tienen estos? Cada una tiene su aroma. ¿De dónde los sacan? ¿De dónde Bueno, ¿Cómo constituyen las setas sus aromas? Todas las setas, aparte de ese 90 y tanto por ciento de agua, tienen un pequeño porcentaje de materia seca, ¿no?, que está compuesto por diferentes sustancias como proteínas, hidratos, vitaminas, etc. Y dentro de esa materia seca podemos encontrar diferentes componentes volátiles, ¿vale?, dentro de esa. Entonces esos componentes volátiles están en crudo, que son los que nosotros podemos percibir en el olor, y luego cuando los cocinamos también cambian y varían, ¿no? Hay una variabilidad importante, pues no es lo mismo en crudo que cocinado, que si lo has hervido, que si lo has hecho al horno. Los volátiles, hay volátiles que son, pues como bien dice la palabra, volátiles, se volatilizan muy rápido y otros aparecen tras una cocina.
¿Cuál es el mejor método de conservación de una seta? El mejor método de conservación, lo suyo es consumirlas cuando están frescas, porque es cuando va a tener el mayor aroma. Pero en caso de que no, una forma muy buena sería el secado, ¿no? De la seta. Secado la seta porque luego tú puedes rehidratar esa seta que la has laminado sin lavar siempre la seta para secarla, ¿vale? Sin limpiar. Tú la laminas, la pones sobre papel para secar y esa seta luego la puedes rehidratar. Si por ejemplo quieres hacer un risotto y necesitas hacer ese caldo, tienes que rehidratar la seta, pero aquí hay un fallo en toda la cocina, ¿no? que yo veo que es que las setas las utilizan, las setas rehidratadas rápidamente, las echan a trabajar con ellas, y no, las setas necesitan un periodo de rehidratación por lo menos de 24 horas. Si lo comprobáis, vais a echar unos boletos a rehidratar, va a cambiar el color del agua, se va a poner marrón, va a adquirir unos aromas súper potentes, la seta la tienes como si estuviese fresca, las cocinas como si fuese fresca y el caldo lo usas para el risotto, por ejemplo. ¿Y congelarlas? Congelarlas también, pero siempre cocinado, porque al final, al tener gran cantidad de agua, si la congelamos, si está laminada y la metemos al vacío, congelada, fresco, y luego según la sacamos del congelador lo echamos en la sartén, bien. Pero si dejamos descongelar, la seta va a quedar muy acuosa y babosa. Antes cuando decías que la seta era como el estercolero del monte en el sentido que era lo que transformaba todo, realmente es el hongo, ¿no? Lo que es los micelios, o la seta sí que lleva a cabo esa labor. No, la seta lo que hace, la seta tiene la labor de diseminar las esporas para que el hongo siga creciendo, ¿vale? La espora luego cae y esa es la que luego ya va generando esa red de micelio bajo el suelo para que siga produciendo seta. Al final la seta es un medio de supervivencia del hongo. ¿Cómo es el ciclo natural de un hongo? ¿Cómo se reproduce, por ejemplo? ¿Cuál es el sistema de reproducción? Esporas, ¿no? Por esporas, eso es, lo tenemos en la parte inferior del sombrero, que tenemos el himenio, himenóforo, ¿no? Que hemos visto que está formado o por láminas, tubos, aguijones o liso, y ahí es donde se encuentra la parte fértil de la seta. Cuando la seta va madurando, las esporas van cayendo, ¿vale? Caen en el monte, y entonces cuando se dan condiciones óptimas, esas esporas van generando esa red de filamentos, ¿vale? Bajo el sustrato vegetal, que es lo que va interconectándose con diversas plantas y árboles, y cuando se van dando condiciones para seguir creciendo ese hongo, va produciendo las setas, ¿vale? Que nosotros pues, las consumimos, pero tienen esa labor de reproducción del hongo. Claro, lo que vemos es esto, pero un micelio puede llegar a medir kilómetros, ¿no? Sí, así decían, ¿no? Que el hongo más grande, o sea, que el ser vivo más grande del mundo era un hongo, Y ¿no? más pequeño, ¿no? Eso es. Al final el hongo está debajo del suelo, no se sabe la superficie que puede llegar a abarcar. Yo he leído que en Canadá hay uno que mide como 400 Sí, el hongo de la armillaria ocupa, es muy grande, eso es. ¿Alguien ha conseguido de reproducir los boletos, de alguna manera? De cultivarlos, Sí. El boleto se está trabajando en ello. Será un rumano el primero. Yo te digo que lo he intentado de 1000 veces y no me ha salido. 1000 maneras de llevar los boletos viejos de un sitio a otro, Sí, ¿no? y dejarlo ahí por si sale. A ver, y nada. Nada, ¿sabes? Eso de que son grandes, ya que se está cayendo, llevarlo de un lugar a otro, pero no, nada. Es complicado, es complicado generar, que cultivar una seta, porque al final, con el boleto, por ejemplo, lo llevan intentando mucho tiempo, y sí es verdad que hay una investigadora que está en Zamora, que trabaja, por ejemplo, con los boletos de Zamora, que se llaman zamoranito, no sé si los conocéis también, que es el boletus edulis de jara, ¿vale? Y está intentando hacer ese cultivo con la jara, pero es bastante complejo, ¿vale? Al final hay setas que sí adquieren esa capacidad fácil, ¿no? Como puede ser un champiñón, como puede ser el Pleurotus eringi, la seta de cardo, o como puede ser, por ejemplo, la trufa, ¿no? Que se es capaz de introducir ese micelio en las raíces de la encina o de la carrasca, y ya tú puedes plantar esa encina micorrizada y tras unos años, ¿no? Te empieza a dar esa producción de trufa. Luego, por el tema de sacarlo, hay gente que dice que hay que dejarle una parte de abajo a su sitio, Sí, para cortar mejor o reproducción. arrancar. Bueno, ahí, como os he comentado en el paseo por el monte, si conocemos la seta, ¿no? Y estamos, por ejemplo, en un níscalo o en una rúsula íntegra o en una seta de cardo, pues bueno, lo cortas porque al final es cuestión de higiene, ¿no? En la cocina luego, que llega mucho más limpia la seta. En el boleto normalmente se sacan enteros, ¿no? Se pueden hacer un poco, se puede pelar un poco, ¿no? Para que no venga con tanta tierra. Pero sí es verdad que si nosotros cortamos la seta sin conocerla, vamos a dejar caracteres macroscópicos en el suelo
que nos van a ayudar a identificar la especie como tal. Y entonces de ahí muchas veces vienen intoxicaciones, sobre todo de champiñones con amanitas en primavera, ¿no? Que sale la amanita verna, que es blanca, y el champiñón al lado en praderas con zonas de roble y encina, por ejemplo. Tú cortas la seta, dejas la volva de la manita ahí, te la llevas, no miras tampoco que las láminas son blancas, en el champiñón son rosadas, en la manita son blancas, no lo miras, lo consumes y entonces tenemos Un problema. pues una intoxicación bastante grave. 12 eurillos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí, bueno, pues os muestro el libro de setas de Ávila, ¿no? Que es una guía básica de campo de aquí de la provincia de Ávila que ha hecho la Sociedad Micológica Magredos. Hemos hecho ya la tercera edición, intentando mejorar las fotografías y bueno, intentamos mostrar pues una pequeña parte de todos los hongos que tenemos en la provincia, en el sistema central. Si alguien quiere tener la oportunidad de disfrutar de una mañana cogiendo setas tan maravillosa como hemos tenido nosotros, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues puede contactar con cualquier sociedad micológica, en este caso si quiere disfrutar del entorno de Gredos, ¿no? En Ávila, pues estamos la Sociedad Micológica Magredos, que realizamos diversos cursos, tanto de aprendizaje para principiantes como un poco más avanzados, y diversas jornadas con diferentes tipos de entidades durante todos los fines de semana, desde el mes de octubre y mes de noviembre. Muchas gracias, Carlos. Nada, ya Muchas sabéis, gracias. La hemos gozado. Mucho. me alegro que os haya Muchas gustado. gracias. Sí. Y ahora a comer. Ahora a comer. ¿Setas?